Hola compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la explicación del taller que nos correspondió a mi compañera Wendy Talero y quien les habla, Adriano Hoyos. Listo, entonces, bueno, el televisor está bien, no mentiras. Bueno, entonces dentro de las generalidades encontramos lo siguiente: atendiendo a las condiciones actuales que se viven alrededor del mundo a causa del cambio climático y los efectos que estos causan a nivel social y económico, el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, no se encuentra exento de sufrir consecuencias que traen consigo las sequías, temporadas de lluvias, sismos, entre otros fenómenos, ¿sí?, de tipo natural. Para este trabajo nos vamos a enfocar en una de las problemáticas que más afecta a la región y son las inundaciones a consecuencia de las temporadas de lluvias, ¿sí? Para ello se eligió como punto a analizar en el municipio de Villavicencio Meta. Entonces sigamos con la siguiente presentación. Bueno, entonces, ubicación del barrio Villa del Sol. Entonces, ese fue el barrio que nosotros, en el cual nos vamos a enfocar para hacer el análisis de nuestro estudio, muchachos. Entonces, esta imagen la capturamos del Google Maps. Entonces, aquí donde se ve este monechito es exactamente el punto que nosotros vamos a analizar. Como pueden ver, aquí se observan todo lo que son las casas, ¿sí?, todo lo que es el barrio, el casco urbano del barrio Villa del Sol, y se ve donde atraviesa perfectamente lo que es el caño Maizal. Esta rayita que viene acá es la vía que conecta con lo que son lo que es el terminal, lo que son los barrios Menegua, con lo que es Vía Catama, ¿sí? Con esos barrios nos conectamos. Entonces, para poder ingresar a este barrio, sí o sí se debe ingresar por este puente. Eso, muchachos, entonces digamos con la siguiente presentación. Ubicación del barrio Villa del Sol. La anterior es la ubicación del barrio Villa del Sol, uno de los tantos barrios, ¿sí?, por el cual atraviesa uno de los caños más extensos, que es el caño Maizal, ¿sí? Y ese caño Maizal, ese caño es que se sienta sus aguas hasta llegar al río Coa y que en el correr del tiempo ha generado estragos como el ocurrido en años anteriores. Siguiente. Noticias relacionadas. Esta noticia, bueno, inicialmente, para nosotros poder dictaminar, sí, o poder evaluar lo que era la amenaza, la vulnerabilidad, hicimos como un barrido histórico de todo lo que eran los antecedentes con relación a este caño, ¿sí? Antecedentes, accidentes, inundaciones, personas que hayan fallecido en las aguas de este caño, ¿sí? Para pues nosotros poder decir, bueno, el caño sí ha tenido antecedentes anteriormente, a futuro, pues si ya se han tenido, puede que sean más graves. ¿Listo? Entonces esta noticia la tomamos de un noticiero bastante reconocido aquí en Colombia, que son Noticias Caracol. Y dice que la inundación, pues aquí nos menciona que anteriormente, eso fue como en el año 2017, no recuerdo bien, no encontré el año de la noticia, pero sí está publicada en la página del noticiero. Y dice que lo que fueron los barrios San Carlos, Barrio Popular y varios barrios fueron inundados a consecuencia del desbordamiento de lo que era el caño Maizaro y el río Guatiquía, ¿sí? Entonces, así como por resumirles. Siguiente. Atendiendo al anterior y el historial registrado con el caño Maizaro, nos centramos en el puente ubicado en el barrio Villa del Sol, ¿sí?, por el cual atraviesa el caño Maizaro. Alrededor de este puente se ubican casas, como les mostraba ahorita en las imágenes, en la imagen que captamos desde Google, que se encuentran expuestas a riesgos de derrumbe. Espérame, Alejo, no, devuélvela. A riesgos de derrumbe. Las casas con mayor riesgo son las más próximas al caño, ¿sí? Si bien está el caño, no parece ser un peligro ni en temporada cálida o de poca lluvia, pero el riesgo aumenta una vez llega la temporada de lluvias, aumentando pues la probabilidad de inundación y por ende derrumbe a las casas más cercanas o próximas al caño. Siguiente. Entonces, al analizar, esta es una imagen, también captamos de Google Maps, una imagen del perímetro que nosotros analizamos para el periodo 2013. En esta imagen, como pueden ver, si ven dónde están las casas, ven que las casas están bastante próximas. Este es el caño Maizaro, que atraviesa por el barrio. Ese es el puente que les mencionaba anteriormente. Y pasemos a Alejo, por favor. Ven cómo se ve, o sea, aquí el caño se ve en cuanto a ancho, se ve un poquito, no se ve tan ancho, no se ve tan ancho en comparación de la foto que vamos a analizar ahorita, ¿sí? Ven cómo se encuentra el puente, o sea, se ve muy normal, sí, el cañito, normalito, no pasa nada, pero sí quiero que miremos las imágenes que siguen. Entonces, dale lo siguiente. Bueno, esta es la entrada del caño, la entrada, perdón, del puente. Siguiente. Análisis sector año 2003. El registro fotográfico anterior evidencia la entrada del barrio Villa del Sol en el año 2013.
Las imágenes muestran el estado del caño Maizaro para aquel entonces. Asimismo se evidencia la proximidad de varias casas. Como veíamos en las imágenes, hay casas bastante aledañas al caño. Casas con el riesgo que tienen las casas de derrumbe por inestabilidad del terreno debido a la humedad del suelo, asimismo la probabilidad de inundación del sector y barrios aledaños. Dale el siguiente, Alejandro, por favor. Entonces, esta imagen es actual. Si ven, ahorita bien como el caño no se ve, o sea, se veía un poco como más aplacado, su caudal era mucho más pequeño. Durante todos estos años, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, todos estos años que han pasado, pues han habido lluvias bastante fuertes que han aumentado el cauce, las aguas del caño y por ende que se ha llevado consigo terreno, parte del terreno, ¿sí? Pues todas esas son las cosas que se veían en esta parte se la ha llevado. Entonces, estas casitas, por ejemplo, esta que está aquí, sobre todo esta, tiene el riesgo automáticamente que en un momento que el caño no lo quiera Dios en el suba, que se la lleve. Y por ende, pues las familias que viven ahí sufran alguna consecuencia por relación a esto. Si quieren lo siguiente, ven acá cómo se ve ya de amplio el caño en comparación con la foto que evidenciamos ahorita. Ya el caño ha tomado más terreno. ¿Sí? Entonces ha tomado más terreno. Toda esta parte, toda esa zona boscosa que estaba aquí, se la ha llevado totalmente. Siguiente. Como pueden ver, y por ocasión a una de las fuertes lluvias que se presentó exactamente en octubre del año pasado, esto que es el puente, toda esta lo que es la vía que ahorita les mostré cómo se veía bonita, vean cómo ya la tiene las aguas, ¿sí ven que cómo se ha ido derrumbando? Todo esto es parte del puente, y todo esto se lo ha llevado las lluvias. Dale lo siguiente. Miren cómo está totalmente, o sea, el puente ahorita está agarrado de uno de los segmentos que tiene la parte de abajo y por esta estructura, pero todo esto a raíz de las lluvias se lo ha ido llevando el puente. Entonces, pues ahí nos aumenta la probabilidad de que a futuro se sufra algo peor. Sí, bueno, ya explicamos. Análisis del sector 2020. Entonces, para el año 2020 se evidencia cómo poco a poco las fuertes lluvias, de lo que les mencionaba, y el aumento del caudal de caño ha ido tomando parte de lo que antes era zona boscosa. En el registro fotográfico del año 2013 se observa que el paso del caño era bastante angosto en comparación a la actualidad, esto debido a la manera en que el caño intensifica su cauce, aumentando cada vez más la probabilidad de afectar las casas vecinas y su perímetro. Con el paso del tiempo han sido tan fuertes las lluvias que el puente que conecta lo que les mencionaba ahorita, los barrios Villa del Sol y aparte del barrio del Recreo Etapa 3, con los barrios Meneguas, Terminal de Transporte, Vía Catama, etc. El pasado 24 de octubre del 2019, parte de la vía y la estructura del puente colapsó debido a las fuertes lluvias que se presentaron, generando riesgo de derrumbe con la probabilidad de afectar peatones, ciclistas, vehículos y pues en fin, las personas que lo utilizan para transitar. Siguiente, Alejo. Análisis de la amenaza. Entonces, bueno, nosotros para hacer el análisis de la amenaza nos vamos a basar bajo tres pilares, ¿sí? Baja, que la amenaza va a ser baja, media, que la amenaza es media, o alta, que la amenaza por ende va a ser alta o mayor. Pero las inundaciones son eventos naturales que se producen por corrientes de agua como resultado de lluvias intensas o continuas que al sobrepasar la capacidad de absorción del terreno y los cauces inundan grandes extensiones de terreno. Entonces, para evaluar la amenaza se elige una escala de 1 a 3, siendo 1 la más baja, 2 la media y 3 la más alta. Y pues lo coloreamos, eso se llama identificación de semáforo o semaforización más bien. Entonces, ahí para que sea más fácil de identificar. Análisis de la amenaza. Entonces, con base en la información recopilada y a los antecedentes presentados en el caño Maizaro, el nivel de la amenaza en cuanto a probabilidad de inundación, deslizamiento, derrumbe, la zona afectada la categorizamos en tipo alto, o sea, tipo 3. ¿Listo, muchachos? Entonces nosotros la categorizamos en tipo 3, esto teniendo en cuenta los antecedentes y pues viendo cómo tras el paso de los años la situación ha empeorado. Análisis de la vulnerabilidad. Entonces, aquí ¿qué hicimos? Analizamos estos tres aspectos: puente, casas aledañas y la estructura vial. En el primer pilar, entonces lo evaluamos bajo el pilar de alto, porque actualmente el puente presenta derrumbe en un 80% de la estructura cada que las aguas del caño aumentan. Por lluvias, estas generan remoción de tierra, causando daño importante a nivel estructural.
Casas aledañas, al ser un sector del casco urbano, hay gran cantidad de casas construidas cerca al perímetro del caño. Y estructura vial lo clasificamos en media, parte importante de la estructura se ha visto afectada en conjunto con el puente. Siguiente, Alejandro, por favor. Análisis de la vulnerabilidad. Entonces aquí analizamos lo que fue. Existen grupos de personas que pueden ser afectados, ¿sí? Lo colocamos con altos. Al ser un barrio con gran número de personas, si llegase a presentarse alguna situación por ocasión de inundación o deslizamiento de los límites de las casas, un número importante de personas se pueden ver afectadas. Buenas noches, compañeros. Aquí seguimos con la siguiente parte, que es exposición y fragilidad. Aquí hablamos sobre la totalidad de las cosas situadas cerca del perímetro del caño Maisairo. Exactamente, están situadas en el barrio Villa del Sol. Se encuentran construidas con un material de concreto, ladrillo, cemento. Muchas de ellas con segundos niveles. Visualmente las cosas no presentan daños o agrietamientos. Lo que sí es seguro es que varias de las casas se encuentran en riesgo latente e inundación por la cercanía que están del caño. Hay que tener en cuenta que es un sector de estrato 1 y 2. Muchas de las familias no pueden cambiar de vivienda o mejorar las condiciones de esta, pues debido a temas económicos, no se pueden ir para un mejor lugar o mejor ubicación. La resiliencia, bueno, aquí es la inversión dirigida al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante las inundaciones, reduce tanto el impacto como los costos de respuesta y recuperación. Cuando la programación de la resiliencia se desarrolla a partir de la toma de decisiones, con conocimiento de los riesgos, y es la propia comunidad quien la impulsa, adopta un enfoque holístico y por lo tanto es más probable que contribuya a reducir los riesgos y vulnerabilidades subyacentes y en la última instancia a fortalecer la resiliencia. Bueno, la recomendación clave ante la resiliencia es que se debe hacer la programación ante las inundaciones. Esta pues estar impulsada por la propia comunidad y desarrollarse con conocimiento de los riesgos. Es decir, que tienen que comprender tanto los riesgos que las comunidades se enfrentan, tanto las vulnerabilidades subyacentes como las capacidades que existen en la comunidad. Otra es el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria ante las inundaciones. Requiere un proceso multisectorial que involucre a numerosos actores, ¿sí? Esto no puede lograrse con la actuación solitario de los gobiernos, con las organizaciones a las personas. La reducción del riesgo de inundaciones debe ser una parte integral de la planificación y formulación de las políticas y requiere que se establezcan alianzas con otras comunidades y con los gobiernos para que pues así se puedan ayudar. También pues con los sectores el académico, privado y la sociedad civil. Aquí está otra recomendación, que son las soluciones de resiliencia comunitaria ante las inundaciones. Deben estar impulsadas por la propia comunidad, tener un enfoque y ser apropiadas al contexto, técnicamente sólidas, eficaces y eficientes. Bueno, aquí continuamos con la resiliencia, que con base a lo anterior, la resiliencia proceso de adaptación de la comunidad, la capacidad que tienen para recuperarse, adaptarse o asimilar los efectos de un posible evento que se convierta en desastre se categoriza según la tabla de clasificación en medio. Bueno, aquí mostramos la tabla o la escala de vulnerabilidad para analizar la escala en valores numéricos. Como resultado a nosotros nos dio vulnerabilidad en medio, ya que es la predisposición que tiene un sistema de ser afectado de forma negativa ante una amenaza. Con base a ello y el historial que pues, se ha presentado, las inundaciones con ocasión al caño Maisairo se clasifican en esta vulnerabilidad, que es en el medio. La cuantificación del riesgo, se procede a analizar numéricamente el valor arrojado en la amenaza por la vulnerabilidad, siendo el siguiente. La amenaza alta, ¿sí?, nos dio 3, la vulnerabilidad media nos dio 2. Eso quiere decir que nos arrojó un resultado número 6. Las medidas de mitigación y prevención de este tipo de riesgos, que en este caso son las inundaciones. Tenemos que revisar los desagües, conocer y tener buenas condiciones, ya que los desagües es de suma importancia
porque son los encargados de drenar el agua de la lluvia, por lo que si se encuentran tapados se puede producir con mayor facilidad una inundación. Tener